Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Porfirio Barrenechea, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre la problemática de las escuelas de formación policial y militar. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que los responderemos en vivo. Buenos días. Buenos días, doctor Porfirio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Doctor, actualmente, ¿cuál es la problemática que enfrentan las escuelas de formación policial y militar que afectan a la preparación profesional de estos alumnos? Bueno, sí, es un tema que se está volviendo bastante recurrente, sobre todo en las últimas semanas. Pero déjeme, en todo caso, mencionar cuál es el sector del cual estamos hablando, porque no son solo escuelas de la policía, de oficiales, suboficiales, ni de las Fuerzas Armadas, sino también se incluye, por ejemplo, a aquellas personas que están siendo formadas en los cuarteles o aquellas personas, alumnos jóvenes que están en los colegios militares, ¿no? Entonces es un grupo bastante grande que preocupa a la atención de la Defensoría, tomando en cuenta que y va la respuesta en relación a las condiciones en las que se encuentran en dichas escuelas de formación, es decir, temas vinculados a la infraestructura, al acceso a servicios básicos, el tema de la alimentación, el tema de la posibilidad de tener espacios de esparcimiento. Y además, otro tema que tiene que ver con todo esto es el tema del trato que se les brinda, cómo se interactúa con los alumnos y cómo es que en muchos de los casos a veces se reportan situaciones de miedo, de disminución de la dignidad de las personas bajo entre comillas, rigor que se menciona siempre, pero que siempre desde la Defensoría mencionamos que hay como que una línea muy fina entre lo que es el rigor que necesariamente, seguramente tiene que haber en la formación y el respeto a los derechos fundamentales. Esa línea fina muchas veces se transgrede y finalmente lo que hacen es constituirse en factores de riesgo de situaciones muy graves. Que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de tratos crueles, inhumanos, degradantes e incluso tortura, ¿no? Doctor, teniendo en cuenta la importancia de salvaguardar a las alumnas y alumnos de estas escuelas, ¿cuáles son las condiciones de los servicios públicos de dichos lugares? Sí, mire, bastante preocupantes en la medida que tenemos como referencia dos puntos. En el 2019 nosotros hicimos una supervisión que involucró la visita a escuelas de formación de suboficiales y oficiales de la policía, oficiales y suboficiales del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra. E identificamos ahí situaciones deficientes en términos de, por ejemplo, el acceso a los servicios higiénicos, a las duchas, la posibilidad de acceso a agua permanente, que finalmente lo que generaron pues es una situación de incomodidad de parte de los alumnos, de los cadetes. Y el segundo punto de referencia es las denuncias que justamente hace algunas semanas se han venido dando de manera reiterada. La última que recuerdo es la que se planteó en relación a las condiciones en la escuela de suboficiales de la policía en Puente Piedra, donde incluso imágenes se han podido apreciar de las condiciones de los servicios higiénicos, la falta de acceso a agua, el tema de las duchas, como mencionábamos, pero como reitero, no es un tema nuevo para nosotros, porque ya lo vimos en el 2019 y lamentablemente hasta ahora eso no se ha corregido, incluso tengo entendido que se ha venido agudizando, ¿no? Según denuncia periodística, estudiantes de formación policial no habrían recibido sus uniformes pese a haber realizado el pago. ¿Este caso meritaba una investigación? Sí, por cierto, y eso es un tema que tiene que ver con el delito, ¿no? Ahí hay un tema de investigación entiendo, lo está realizando el Ministerio Público. También a nivel administrativo, para ver las situaciones de faltas que pudieron haber, de omisiones, de demoras, ¿no? En la tramitación, en las compras y en la entrega, pero van en esos dos sentidos, ¿no? Uno, en el ámbito penal
porque eso es un delito, y también a partir del ámbito administrativo para ver ya los temas más internos en la institución que no ha cumplido con lo que había ofrecido tanto a los estudiantes como a los padres de familia, que son los que han hecho los pagos en su momento, ¿no? Doctor, a fines de septiembre del presente año, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades policiales informar sobre las acciones adoptadas frente a estos problemas ya advertidos. ¿Han recibido alguna respuesta? Mire, por el tiempo que ha transcurrido, que no es mucho, por lo menos en el mecanismo de prevención de tortura no hemos recibido respuesta, pero sí hemos tomado conocimiento de que se han iniciado investigaciones tanto a través del Ministerio Público como a nivel de inspectoría. Ahora, esa información nos tiene que llegar de manera oficial para nosotros poder seguramente también darle seguimiento, pero ese es el camino, ¿no? Cuando hay estas situaciones irregulares, cuando se vulneran los derechos de las personas, pueden constituir delito y por lo tanto investiga el Ministerio Público. Y también faltas administrativas que tienen que investigarse a nivel interno de las instituciones y en el caso específico de la policía, que es donde hubo la última denuncia, pues ese es o son los dos caminos que corresponden, ¿no? Doctor, nuestra institución rechazó el uso de castigo físico y humillante contra estudiantes de colegios militar del Leoncio Prado. ¿Cuál es el estado de investigación por delito de tortura por parte de la Fiscalía? Y eso es un tema bien importante, un caso muy importante para nosotros porque un poco grafica lo que viene pasando en aquellas escuelas de formación que mencionabas, ¿no? Oficiales, suboficiales, policía, Fuerzas Armadas, los colegios también militares y uno de ellos el Leoncio Prado. Corresponde en esa situación porque hay que recordar que ese caso tenía que ver con una situación de maltrato a los alumnos que estaban desnudos, parados un determinado tiempo en los patios. Y eso pues es un trato cruel, un trato inhumano, ¿no? Incluso degradante para las personas y se está investigando a través del Ministerio Público por intervención también nuestra, de la Defensoría, en la medida que entendíamos que solo se quería hacer una investigación a nivel administrativo, a nivel inspectoría, incluso muy rápidamente, eso sí hay que reconocerlo, a nivel administrativo, el ejército, el Ministerio de Defensa en general, tomó la decisión de apartar al director del colegio militar, ¿no? Pero esa, reitero, esa es una de las formas, una de las sanciones que tendrían que ver, que es el tema administrativo. Pero ya cuando hablamos de situaciones graves, como son las que ocurrieron en el colegio Lorenzo Prado, eh, y que tienen que ver con delito, en el caso específico de tortura, tiene que ser el Ministerio Público y eso se está investigando. Pero eso también nos lleva a poder identificar algunas situaciones como las de Leoncio Prado, que se vienen dando en otros ambientes también que son de formación a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ahí nosotros tenemos varios casos, dentro de ellos, por ejemplo, dos en Tacna, uno en Amazonas y uno último en Tingo María, donde, reitero, el tema del llamado rigor en el entrenamiento, en la capacitación de los alumnos, de los cadetes, pues muchas veces se confunde con el abuso de autoridad, con la afectación a la dignidad, a la integridad, incluso a la vida de las personas, ¿no? No olvidemos en Tingo María, por ejemplo, salieron a hacer una especie de faena de entrenamiento y los chicos, 5 de ellos terminaron en la unidad de cuidados intensivos del hospital, ¿no? Eso por la exposición al calor y por una serie de situaciones, ¿no? Reitero, el tema del rigor seguramente es importante para la formación, pero no olvidemos que todas esas condiciones que se les dan a los alumnos, a los cadetes, finalmente repercuten en su formación, en cómo ellos finalmente van a salir formados y cómo van a interactuar con la población. Entonces, si se los expone a situaciones de maltrato, de abuso, en la formación que ellos tienen en las escuelas, seguramente muchas de esas prácticas se van a repetir, incluso hasta de manera inconsciente de parte de ellos, en la medida que han sido formados así, ¿no? Entonces, también hay una responsabilidad grande en relación a cómo es que estos alumnos y alumnas son formados, pero también una responsabilidad en relación a qué es lo que le vamos a pedir luego cuando interactúen con los ciudadanos. Y muchas veces, como ya también se ha visto en varias oportunidades, también hay situaciones de abuso, de maltrato e incluso de tortura de parte de los representantes de las fuerzas del orden.
Doctor, en el caso de las quejas por maltrato denunciadas en la Escuela de Formación Militar, ¿qué recomendaciones se han realizado para hechos similares, para que hechos similares no se puedan repetir? Y básicamente a dos niveles, ¿no? Uno que tiene que ver nuevamente con las condiciones en las que están los alumnos, ¿no? ¿Qué infraestructura le ofrecemos? ¿Qué tipo de servicios se les brinda? Me refiero a, por ejemplo, los dormitorios, los lugares de esparcimiento, las aulas, eh, los servicios higiénicos, cómo todo eso que tiene que ver con las condiciones tiene que estar por lo menos en óptimas condiciones, en condiciones adecuadas como para cualquier persona, ¿no? Lamentablemente lo que hemos visto, pues, no es lo más recomendable, ¿no? Me refiero últimamente a la escuela de la policía. Y lo otro es, reitero, el tema del trato, ¿no? Y el tema del trato tiene que ver con temas de ya buscar aspectos de sensibilización, de concientización de parte de quienes forman a estos jóvenes para que finalmente, en base al rigor que debe haber, en base a los valores que seguramente se les imparte, también haya una posibilidad de buen trato, de un trato adecuado. Siempre hablamos de un trato digno, ¿no? La dignidad de la persona es lo último que puede afectarse, ¿no? Y si en la formación que le damos a nuestros alumnos, a nuestros cadetes de las diferentes dependencias de las Fuerzas Armadas y la policía, pues seguramente eso va a repercutir en la ciudadanía cuando interactúen con la población, ¿no? Entonces, esos son esos dos grandes aspectos que deben mejorarse, que deben apuntarse en la medida que finalmente todo eso va a repercutir en cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? Doctor, anteriormente se presentó un informe defensorial sobre aportes para el fortalecimiento de las escuelas de formación de la Policía Nacional Perú. ¿Cuáles fueron las recomendaciones? ¿Algunas de estas fueron acogidas? Sí, mire, nosotros en el 2019 presentamos un informe, que justamente lo tengo acá, está publicado y quienes deseen verlo con detenimiento lo pueden ubicar en la página web. Es el primer informe que como mecanismo de prevención de la tortura presentamos y estuvo enfocado justamente a las escuelas de formación y en específico al de las mujeres, ¿no? Pero salieron ahí varias observaciones que tenían que ver, por ejemplo, con los niveles de violencia que hay en las escuelas de formación. Es decir, la violencia que hay de los formadores hacia los alumnos, pero también entre los alumnos. Más del 30% de las visitas de las personas que entrevistamos nos manifestaron eso, que habían en algún momento sufrido un nivel de violencia, ¿no? Que tendría que verse. Lo otro es que como que no habían suficientes mecanismos de queja que garanticen eh, la reserva de la identidad, que garantice una tramitación más o menos rápida y con resultados, ¿no? Ahí había un tema muy importante de finalmente si suceden situaciones irregulares, pues cómo es que tienen que quejarse, dónde tienen que denunciar, si hay la seguridad de que eso finalmente va a tener un resultado o lamentablemente como lo que pudimos ver, que no tenían ningún resultado y al contrario repercutía en contra de quienes denunciaban, ¿no? Lo otro era que en las escuelas de formación muchas veces no se toma en cuenta la diversidad de las personas que acceden a las escuelas de formación. Y ahí población especialmente vulnerable, por ejemplo, como el caso de las mujeres, como el caso de la población indígena, como el caso de la población LGBTI, por ejemplo, eh, debe haber un tratamiento que permita respetar sus derechos. Y en ese sentido, lamentablemente, no había cuando hemos hecho la supervisión e identificado los hallazgos. Y mire, por ejemplo, en el caso de las mujeres que también están en las escuelas de formación policial militar, cuando están embarazadas, por ejemplo, cuando se embarazan durante el periodo de formación, y ahí la respuesta era distinta en cada una de las escuelas. Entiendo que eso ha ido mejorando, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunas eran sancionadas por el hecho de estar embarazadas. En otras se les suspendía por un tiempo. En otras ya se les daba de baja simplemente. Entonces, ¿por qué no respetar ese derecho también de las Claro. mujeres a continuar su formación? Y luego, si hay el embarazo, pues retornan y terminan lo que habían iniciado, ¿no? En términos de ya salir profesionales, en fin.
Incluso hubieron sentencias, identificamos sentencias del Poder Judicial que ordenaban a los institutos armados de incorporar a las mujeres que salían embarazadas porque finalmente pues, era un tema de discriminación, ¿no? Entonces, ¿cómo orientar también la formación tomando en cuenta las consideraciones que hay en relación a población especialmente vulnerable? La población LGBTI, por ejemplo. La estadística que tiene el INEI, la última estadística, nos menciona que por lo menos el 18% de la población pertenece al colectivo LGBTI. Y seguramente en las escuelas de formación también existe población LGBTI. Entonces, ¿cómo hacer que esa formación que le damos a los cadetes, a los alumnos en las escuelas de formación policial militar, pues involucra toda esta diversidad que finalmente va a permitir que en su momento puedan interactuar también de manera correcta con los ciudadanos, ¿no? Y lo otro ya, bueno, de algunos hallazgos y recomendaciones sobre eso, el tema de la alimentación, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Que muchas veces se restringía, el tema de las horas de sueño, por ejemplo, ¿no? Que el rigor nuevamente, ¿no? El rigor para poder estar adecuadamente formados, pero finalmente eso afecta el desempeño físico, el desempeño mental de las personas, ¿no? Que están siendo formadas, ¿no? Entonces, por ahí algunas cosas que hemos identificado y las hemos recomendado ya. Lamentablemente, en el caso, sobre todo de las Fuerzas Armadas, no hay una respuesta total en relación a la implementación de recomendaciones. En el caso de la policía todavía ha habido algunos avances, y estamos ahí en el seguimiento que corresponde para que se pueda ir revirtiendo esto que, como decíamos, cuando se transgrede todo lo que hemos mencionado, pues constituyen factores de riesgo, factores de afectación a la dignidad, a la integridad, a la vida de las personas y pueden representar actos de tortura. Doctor, ¿la Defensoría del Pueblo realizará una nueva supervisión a estas escuelas de formación militar y policial? Mire, hay dos niveles de intervención, de supervisión. Uno que es como que reactivo, que tiene que ver con los casos que se presentan en el día a día, la Defensoría. Hemos mencionado algunos, el Colegio Militar León Soprado, en Tacna, dos casos, en Tingo María, en Amazonas, y esa es como que la supervisión, llamémosla reactiva en términos de reaccionar rápidamente cuando suceden este tipo de situaciones. Y la otra, que es el otro nivel de supervisión, que es ya a nivel preventivo, que tiene que ver con las supervisiones como las que hicimos en el 2019, que involucran un despliegue, en el caso específico nuestro, del mecanismo de prevención de tortura a cada una de las escuelas. Se hace de manera inopinada, pero sí, está dentro de nuestra planificación el poder hacerlo. No podríamos anunciar cuándo va a ser porque se hace de manera imprevista a cualquier hora del día o de la noche incluso, pero sí, sí, claro, estamos ahí con el tema de la supervisión planificada ya. Doctor, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Milton Gallego nos pregunta, ¿cuáles son los procedimientos para denunciar algún caso de maltrato a estudiantes en escuelas de formación policial o militar? Mm. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta en la medida que nos permite identificar esos dos sectores que mencionábamos, ¿no? El tema del delito y el tema de la investigación a nivel administrativo. A veces en este tipo de hechos, el nivel administrativo es como que el más cercano, ¿no? Pero no necesariamente es el más efectivo. Pero igual, es una vía que se puede hacer. Y lo otro es que cuando hablamos de tratos crueles, inhumanos, degradantes, cuando hablamos de tortura, hablamos de delito. Por lo tanto, hay que acudir a la fiscalía para que se tome la denuncia correspondiente, presentar seguramente los recaudos que sean necesarios para el inicio de una investigación, y mencionar también, ¿no? Si no quieren recibir la denuncia, si hay demoras, si hay de repente alguna traba para la presentación, pues pueden acudir a la Defensoría. Nosotros tenemos 40 oficinas a nivel nacional y a través de la Defensoría también se puede hacer que esa denuncia que se quiera presentar, a veces los fiscales por temor no quieren aceptar las denuncias, ¿eh? Bueno, enfrentarse al ejército, a la policía, a veces como que eh, le tienen cierta reserva. Pero si hay esa dificultad, pueden acudir a la Defensoría, como hay varios de estos casos en los que los hemos acompañado para hacer la denuncia, e incluso hemos orientado mediante un documento al fiscal para que pueda realizar procedimientos especiales, ¿no? Cuando hablamos de tortura, por ejemplo, tiene que aplicarse el protocolo de Estambul. Entonces, ahí hay situaciones que tenemos que indicarle y precisarle a los fiscales, y ahí para eso está la Defensoría también, para poder acompañar a los ciudadanos cuando tengan este tipo de quejas que presentar y denunciar, ¿no? Doctor, tenemos otra pregunta de Pilar Jiménez. Mencionó que los problemas en presentación de servicio en algunas escuelas de formación se habían agudizado.
Al respecto, ¿cuál ha sido el accionar de las autoridades competentes en el MINTER o en el MINFER? MINDEF. A ver, dos situaciones que podríamos mencionar, ¿no? Una a nivel de la policía, que cuando hicimos la supervisión en el 2019, por ejemplo, las condiciones de la infraestructura de la escuela de suboficiales, que está en Puente Piedra, eran mucho mejores que las que tenía la escuela de oficiales de Chorrillos de la policía. Entonces entiendo que hubo una decisión de trasladar a los cadetes, a los aspirantes a oficiales, a la escuela de Puente Piedra, mientras se estaba racionando y reconstruyendo el local de Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Pero esto ha generado una nueva problemática, que es la que ha salido en los medios de comunicación hace algunas semanas, ¿no? En relación a que la infraestructura pues no es ahora en este momento la más adecuada para albergar a sus oficiales y oficiales que están siendo formados en las escuelas, ¿no? Lo otro de lo que hemos tomado conocimiento es que, por ejemplo, en la escuela de avioneros, que es como que la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea, también se está habilitando un ambiente nuevo que en las próximas semanas ya se va a terminar de construir y nos han incluso informado que nos van a invitar como mecanismo de prevención de tortura de la Defensoría para contrastar lo que observamos en su momento y lo que ya en este momento pues ya se ha mejorado, ¿no? Entonces será parte pues lo que tengamos que hacer en relación al seguimiento de recomendaciones, pero más o menos como que dos ejemplos. Seguramente en el interín hay otras cosas más, pero como ejemplos podríamos mencionarles esos dos, ¿no? Tenemos una última pregunta de Celia Curó. Ante algunas observaciones sobre sobre los problemas de las escuelas de formación que no han subsanado y tienen en cuenta que la Defensoría del Pueblo hace seguimiento a estos casos, se han vulnerado a los derechos públicos de los estudiantes, ¿emitirán un nuevo informe defensorial? Sí, mire, y nuevamente reitero los dos niveles de intervención, ¿no? Y de supervisión que hace la Defensoría, ¿no? Cuando hay un caso específico, eh, por ejemplo, en el de Leoncio Prado, hacemos una supervisión, hacemos un informe, vemos cómo es que se tiene que caminar la denuncia y eso se hace, ¿no? Y lo otro es que efectivamente también tenemos agendada una supervisión ya, pero es como que inopinada, sin previo aviso, en diferentes fechas, que seguramente cuando se termine se dará a conocer, ¿no? Pero sí, eso está dentro de la planificación que tenemos y desde ya gracias por ese interés de mencionar que tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Muchas gracias, doctor Porfirio. Esas han sido todas las preguntas. Agradecemos por la entrevista del día de hoy. Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado en la transmisión de hoy. Eso sería hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenos días.